El comandante de una compañía de soldados llamó a su oficina a uno de ellos. Y cuando él entró, el comandante le dijo: ¿cómo es eso que la orden que yo había dado de hacer tal cosa, tú la desobedeciste? ¿Quién te crees? El soldado era un creyente en Jesucristo. Y lo que el comandante había mandado hacer era contrario a su fe en Cristo. Así que el soldado respondió a este sargento: sargento, mi señor, la razón por la que desobedecí su orden es porque prefiero el castigo de desobedecerla que dejar de ser leal a mi Señor Jesús. Cuando usted es colocado ante una circunstancia en la que tiene que escoger adorar a Dios o agradar a los hombres, la pregunta es: ¿qué haremos? El sermón de hoy está basado en Daniel capítulo 6, versículos 1 al 10. Y dice la escritura allí en esa porción: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Entiéndase sátrapas como especie de príncipes, como especie de alcaldes, personas que iban a tener cierto poder en ciertas zonas del imperio, que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos, sobre los sátrapas, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, mentiras, porque no fueron todos, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gente fuera de serie, gente que no se conforma, gente
que no es igual a los demás. Hablemos un poco de Daniel. Daniel tiene un significado. La palabra Daniel significa Dios es mi juez. Daniel fue arrancado, fue tomado de Judá cuando tenía 15 años en compañía de otros jóvenes de su misma edad y fue llevado a Babilonia. Era muy joven Daniel cuando fue llevado a Babilonia. Cuando llegaron allí, el rey se antojó, le puso los ojos a estos jóvenes de hermoso parecer y decidió lavarles el cerebro como judíos para que ellos fueran agentes de cambio a favor de Babilonia en el resto de los judíos que fueron traídos como rehenes desde Israel. Es decir, el rey pretendió usar a Daniel como un espía y lo quiso preparar para ese fin, pero Daniel sabemos que se negó a participar de ello, a pesar de lo joven que era. Pero Daniel le tocó pasar el resto de su vida en Babilonia. Más de 70 años vivió allí. Los 70 años que estuvo Israel cautivo en Babilonia, Daniel los vivió. Así que esta historia que hemos leído en Daniel capítulo 6 nos ubica más o menos a los 80 años de edad de Daniel. Ya no era un joven, era un hombre anciano, experimentado, pero sobre todo conocido por la firmeza de su carácter, por la sabiduría que se desprendía de él y porque en varias partes del libro de Daniel, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 4 como en el capítulo 5, se nos dice que Daniel tenía un espíritu superior. Los babilonios decían que tenía un espíritu de sus dioses. Daniel, producto de este comportamiento, producto de este testimonio, producto de esta decisión de ser un hombre fuera de serie, Daniel, con todos los reyes con los que le tocó vivir, todos lo tomaron en cuenta, todos lo reconocieron como un hombre de Dios, todos lo querían tener cerca para que les ayudara y les instruyera. Ascendió tremendamente, tanto en el imperio de Babilonia como en el imperio medo-persa, porque incluso Daniel vivió la transición de un imperio al otro. Daniel representa más de 70 años en ese puente de la historia de Israel en medio de Babilonia. Y algo muy importante, que quizás no nos va a servir mucho para el mensaje de hoy, pero usted lo debe tener presente en el futuro. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Usted no puede hacer un estudio escatológico. Usted no puede hacer un estudio de los eventos por venir, de las profecías que aún no se cumplen, si usted no tiene a Daniel como una referencia, al igual que Apocalipsis y otros libros proféticos. Es decir, el Apocalipsis del Antiguo Testamento podemos decir perfectamente que es el libro de Daniel. Ahora, hablemos de 3 cosas que nos muestra este pasaje y que podemos aprender de ellas. En primer lugar, Daniel fue durante toda su vida, desde el comienzo, una persona, fue gente que marcaba la diferencia en su entorno. Cuando lo trajeron jovencito y le quisieron dar a comer de la comida del imperio, la comida sacrificada a los dioses, Daniel escogió comer legumbres y verduras y frutas. Y a pesar de que se pensaba que se iba a mostrar más pálido y débil que los otros, Dios lo honró y cuando los presentaron delante del rey, él se mostraba mucho más rozagante y sus compañeros que aquellos que se habían alimentado
de la comida del reino. Además de eso, Daniel durante todo el periodo, antes de llegar a este punto de la historia, apareció en momentos claves en los cuales los reyes estaban atribulados, temerosos, sin saber qué hacer. Daniel aparecía y hacía la diferencia. Daniel traía un efecto positivo dentro de su entorno. Y la pregunta es esta: ¿cómo afectamos nosotros nuestro entorno? ¿Cómo nuestra familia se ve afectada, influida por nosotros, para bien o para mal? ¿Qué opina nuestras amistades de nosotros? ¿Qué opinan nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuál es el concepto que tienen de nosotros? Cuando nosotros llegamos a un lugar, ¿la gente arruga la cara o sonríe? Observemos en el versículo 3 la expresión, pero Daniel. Me encanta esa expresión, pero Daniel, porque ahí la palabra pero significa que hay una excepción. Significa que todos los demás eran de una sola cualidad, pero Daniel era distinto. Y hermano y hermana, amigo o amiga, la gente cuando hace mención de ti, lo hace en los términos de una excepción. Cuando usted viene a la iglesia, yo solamente conozco de usted lo que veo en la iglesia. Con algunos de ustedes, por diferentes razones, puedo conocer un poquito más por la relación que tenemos. Usted también conoce de mí lo que ve en la iglesia. La mayor parte del tiempo me ve trajeado, predicando, dirigiendo, cantando en mi oficina. Y usted asume, piensa que yo soy como pastor, un hombre santo, un hombre puro, un hombre de buen testimonio. Debería de ser así. Pero la pregunta es, ¿realmente somos un agente de cambio en donde estamos? ¿Somos la diferencia? Porque lo que nos enseña este texto es que Daniel estaba en medio de un nido de serpientes, de hombres que estaban buscando su beneficio personal. Querían por alguna razón sacar a Daniel del juego, porque Daniel les iba a hacer un freno en sus malas intenciones. ¿Cuáles? No las sabemos. Pero los sátrapas, los príncipes de que nos menciona aquí la escritura, eran hombres que entre otras cosas manejaban los impuestos del imperio. Posiblemente ellos querían hacer negocios sucios con ese dinero. Y Daniel no se iba a prestar. Recuerde que Daniel no era un sátrapa, Daniel era un gobernador. Y ya el rey lo estaba pensando poner por encima de todos los demás. Ellos dijeron, este hombre nos va a echar el negocio para atrás. No podemos permitirlo. ¿Por qué? Porque él es la diferencia. Hay gente que cuando dice una mala palabra delante de mí dice, ay, perdón, pastor. Digo yo, no, no te cuides de mí. Cuídate de aquel que dice, de toda palabra ociosa daréis cuenta al Señor. Daniel no estaba en búsqueda. Su buen testimonio no era un asunto de lucirse, era un asunto de que él quería ser diferente. No quería unirse a la comparsa del mundo.
Y mi querido hermano y mi querida hermana, estamos como un imán siendo atraídos para ir en la misma corriente, en el mismo sentido, que todos van al mismo despeñadero, pero nosotros estamos llamados a ser gente fuera de serie, a hacer la diferencia en el entorno en el que nosotros vivamos. Ahora, como segundo punto, ¿de dónde sacaba Daniel las fuerzas, las razones, la motivación? ¿Cuáles eran las herramientas que Daniel tenía para poder ser diferente, para marcar la diferencia, para ser un tipo fuera de serie? ¿De dónde encontraba él eso? Pues el versículo 3 también nos lo dice. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Todos los reyes, tanto de Babilonia, Nabucodonosor, Belsasar y todos los demás, fueron testigos del poder que operaba en la vida de Daniel. Y esto nos lleva a un punto fundamental en la vida de un creyente. Aquí se ha hablado y se seguirá hablando del nuevo nacimiento. Tu vida eterna comienza con el nuevo nacimiento. Jesús fue claro con Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, si no, no entrarás en el reino de los cielos. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted es regenerado, cuando usted es salvado, cuando usted es justificado, cuando su nombre es anotado en el libro de la vida por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, la Biblia dice que Dios le da un plus: el Espíritu Santo de Dios. El Paracleto, dice en griego, el ayudador, el ayudante, el que te asiste, el que te guía, el que te muestra lo que no se puede ver ni se puede entender con nuestra mente humana ni con nuestra carne, sino que el Espíritu Santo te guía a toda verdad, incluyendo desde el nuevo nacimiento, porque Él te redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y si has nacido de nuevo, la Biblia dice que Él te sella con el Espíritu Santo. Así que, si nos comparamos con Daniel, según la teología del Antiguo Testamento, sabemos que lo que operaba en Daniel era el Espíritu de Dios, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía en los hombres, estaba sobre los hombres, operaba sobre los hombres, o eventualmente podía estar, pero no estaba permanentemente como está ahora en tu vida y en la mía, si eres un verdadero creyente. Pero lo cierto es que el espíritu superior de Daniel, que vivió hace 2600 años, ese mismo espíritu es el espíritu que opera en mí y es el espíritu que opera en ti, y te puede hacer también alguien fuera de serie. Daniel resaltaba en medio de este nido de víboras porque él era dirigido por el Espíritu de Dios. Ahora, observen esto. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión
para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. En otras palabras, haciendo un símil, haciendo una representación teatral. Estos hombres entraban a la oficina de Daniel y revisaban las gavetas, buscaban debajo de todas partes para ver qué tenía escondido, para ver qué cosa había de la cual se podían agarrar para acusarlo y decir, hey, este Daniel te está engañando. Pero no encontraban nada. Y esto me lleva a algo muy importante. Muchas personas, incluyendo cristianos, dicen, a mí me importa un pepino lo que la gente piense de mí. Y déjeme decirle que eso tiene un poquito de verdad y mucho de mentira. Que a ti te afecte lo que se diga de ti por otros mintiendo, debería de resbalarte. No deberías dejar que las calumnias, las ofensas, las cosas que se exageren o se digan de ti, que son mentiras, que tú sabes que es mentira, que Dios sabe que es mentira, no deberías dejar que eso te afecte. Pero las cosas que la gente diga de ti y tengan razón, sí debería de importarte. Porque si tú eres un hijo de Dios, si has sido lavado y comprado por la sangre de Cristo, la palabra de Dios nos conmina, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos reta a ser diferentes, a ser fuera de serie. Y la única forma de lograr eso en medio de un mundo pecador es que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo va más allá de la oración y la lectura de la Biblia. La llenura del Espíritu Santo va más allá que una asistencia perfecta a la iglesia. La llenura del Espíritu Santo va más allá de las ofrendas y los diezmos. La llenura del Espíritu Santo se muestra cuando nuestro carácter, cuando nuestra forma de ser es moldeada por el Espíritu de Dios. Se deben acabar las excusas. Es que yo soy así, es que yo tengo ese problema. No. Porque si hemos venido a Cristo, algo tiene que cambiar. Así que sabían que con asuntos del reino no lo iban a poder embromar, como decimos en Venezuela. Entonces dijeron, ok, hagamos algo. Y yo estoy convencido que esto fue alentado por el diablo, que es extremadamente inteligente. El diablo dijo, tiéntenlo con todo lo que tenga que ver con Dios. Cuando Satanás fue a hablar con Dios y Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Satanás, que no le da la cabeza en ese momento, dice, no, claro, porque Job lo tienes bien. Quítale lo que tiene para que vea. Y Dios le dijo, ok, dale. Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se volvió a aparecer Satanás. ¿Viste a mi siervo Job, que aunque me insiste que lo arruinara sin causa, me sigue adorando? Bueno, piel por piel dará el hombre por su vida. Toca su cuerpo para que veas. Y le quitó la salud. Y Job dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Satanás aprendió la lección. En el sentido de que él sabía que con cosas terrenales a los que están llenos del Espíritu Santo difícilmente lo vas a hacer caer. Tienes que ser muy sutil, muy fino en la tentación. Y Daniel fue tentado en aquello que tenía que ver con su fidelidad a Dios.
Y ahí es donde se iba a probar si realmente él seguía siendo superior y si realmente el Espíritu Santo seguía obrando en su vida. Y esto nos lleva al tercer punto. Daniel estaba en las altas esferas del poder. Por lo tanto, estas maquinaciones, aunque se hacían a su espalda, el run run de los pasillos seguramente llegaba a él. Por lo general, los chismes, las injurias, los comentarios, los rumores, aun cuando se hagan en la más absoluta intimidad, siempre salen de alguna manera. Así que a Daniel no le tomó por sorpresa esto. Ya sabemos que ellos fueron a adular al rey, a decirle al rey, rey, mira, creemos que tú eres tan importante que no es justo que alguien ore, ni pida, ni adore a otro que no seas tú. Y Darío empezó a llenarse su ego. Entonces hemos decidido traerte este edicto para que lo firmes, de tal manera que aquel que durante 30 días se le ocurra inclinar su rostro, inclinar su rodilla, hacer algo que muestre que está adorando, orando a otro que no seas tú, el tal sea echado al foso de los leones. Y Darío ya no cabía en sí. ¿Dónde firmo? Saben, los paganos, los impíos, tienen un concepto tan bajo de Dios que cualquier cosa para ellos es Dios. Para el que no ha conocido a Dios de verdad, le da igual orar al Dios invisible o orarle a una imagen. Porque creen que en un pedazo de yeso, de madera o de metal hay algo a quien orar o rezar. Pero nosotros sabemos por la bendita y gloriosa palabra de Dios que es a Dios y solo a Dios a quien debemos adorarle, glorificar su nombre. No hay otro digno de alabanza sino el Dios de los ejércitos, el invisible, el que no necesita altares ni velas. Pero como los paganos les encanta la idolatría, pues ellos aprovecharon y dijeron, a este lo vamos a agarrar por aquí. 30 días. Tampoco fue que a Daniel se le dijo que iba a tener que estar así el resto de sus días. No, 30 días. Pero como Daniel era un tipo fuera de serie, como deberíamos de ser tú y yo, Daniel, después que fue firmado el edicto, observen lo que dice el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La motivación de Daniel no era llevar la contraria. La motivación de Daniel no era mostrarse más espiritual. La motivación de Daniel no era darse bombas. La motivación de Daniel era una sola: ser fiel a Dios, aunque las circunstancias sean peligrosas. Ser fiel a Dios, aunque serle fiel signifique morir despedazado por los leones. La pregunta, hermano, la pregunta, hermana, es: ni tú ni yo estamos amenazados de un foso de leones.
Y aún así, muchas veces no somos fieles. Ni tú ni yo estamos amenazados con morir despedazados por adorar a Dios. Y ni aún así vivimos para Él como deberíamos de vivir, sino que vivimos muchas veces como uno más del montón, cuando debemos ser gente fuera de serie. Hoy te quiero hacer 3 retos. Reto número 1. Proponte que la gente sepa por tus actos, por tus palabras, por tus gestos, por tu andar, que eres alguien fuera de serie. Impacta, influye positivamente en tu entorno, que la gente quiera estar donde tú estás. Que la gente te busque para que ores por ellos, porque ven en ti un amor a Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una integridad en tu andar. Segundo, aprende a depender del Espíritu Superior. Aprende a decirle al Espíritu de Dios: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Toma control de mí. Haz que cada día el espacio de mi corazón sea ocupado por tu Espíritu y mi carne sea relegada más y más. Depende del Espíritu de Dios y no del tuyo. Y por último, pase lo que pase, suceda lo que suceda, mantén, conserva, preserva tus principios. No cedas ni siquiera por 30 días. No te tomes vacaciones. Abre las ventanas de tu habitación. Que la gente sepa que tu vida es un libro abierto, que tú no tienes nada que esconder, porque cuidas tu manera de vivir. Y esto me lleva a una última historia. Un pastor terminó de predicar el domingo. Se fue a su casa. Y el lunes en la mañana, para regresar a la oficina, se montó en el tranvía que lo llevaba a la iglesia. Cuando se montó y le pagó al chofer, el chofer le dio un cambio, un vuelto, pero le dio muchas monedas de más. Y cuando el pastor se sentó en su banco, en su silla, contaba una y otra vez las monedas y se dio cuenta que había mucho dinero. Exactamente el dinero que necesitaba esa semana, porque se había quedado muy corto con su quincena. Y durante todo el viaje acarició la idea de decir: Dios, gracias porque me diste de más. Pero por otro lado, el Espíritu Santo le decía: eso no es tuyo. Cuando bajó del tranvía, se acercó al chofer, le devolvió el dinero y le dijo: se equivocó, me dio dinero de más. El chofer le dijo: no, pastor, yo no me equivoqué, lo hice deliberadamente. Anoche yo estuve en su iglesia y lo escuché predicar de la honradez y lo estaba probando. ¿Qué hubiese pasado si ese hombre se queda con el dinero? La iglesia no se hubiera dado cuenta, pero aquel hombre que había escuchado la predicación hubiera dicho: este es un falso, mal testimonio. Seamos gente fuera de serie. Causemos un buen impacto en medio de los que nos miran y nos ven. Y hagamos que la luz del evangelio sea resplandeciente y la gente glorifique a Dios por nuestras vidas.
Amén. Padre Celestial, en esta hora te quiero dar gracias por tu amor y tu misericordia, por tu palabra predicada. Señor, aquí hay personas que necesitan nacer de nuevo. Personas que necesitan arrepentirse de sus pecados. Personas que necesitan comprender el plan de salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido que tu Espíritu Santo les hable, les redarguya, les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que entiendan que su única esperanza de tener vida eterna está en el nombre de Jesús. Y aquellos y aquellas que ya han nacido de nuevo, que están en este lugar, que son tus hijos, que han sido comprados y lavados por la sangre del Cordero, que han sido sellados por el Espíritu Santo, te pido, Señor, que los llenes, que los convenzas, que los guíes a toda verdad, que decidan hoy ser personas fuera de serie, allá en ese mundo que los espera mañana, puedan alumbrar con la luz de Cristo. Yo te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.